El día de hoy venimos a hablar sobre los planos del conocimiento, estos enmarcados en los paradigmas positivista, interpretativo y sociocrítico, además desde los enfoques cualitativo y cuantitativo. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Daniel Osvaldo Morales, Jamie Lorena Velázquez, Marisela García y quien les habla, Mireya González Santos. Los planos del conocimiento orientan o dimensionan los procesos de investigación, fenómenos de orden científico o social. Estos delimitados en la relación entre el sujeto y el objeto de investigación, estableciendo relaciones de tipo particular o general sobre la realidad que hace parte del constructo de los objetos, lo que permite a su vez realizar una investigación más precisa, ya que se obtiene información veraz, filtrada y transversalizada, y se da una mirada desde diferentes enfoques del conocimiento. Para hacer una introducción corta sobre los planos o dimensiones, vamos a retomar las 3 preguntas de Sandin 2003. La primera, ¿cuál es la naturaleza de la realidad social? Este interrogante alude al plano ontológico. Para Sandin, esta dimensión se enmarca en la naturaleza de los fenómenos sociales y se interroga sobre si dicha realidad social es externa al investigador, o si por el contrario forma parte de ella, para lo cual es importante conocer la verdadera naturaleza del fenómeno, la realidad social que existe y lo que se está evidenciando o viendo. La segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre quien conoce y lo conocido? Este interrogante remite al plano epistemológico, que se encarga de las relaciones entre el sujeto que conoce y lo que pretende conocer. Lo anterior, lógicamente, enmarcado en la teoría del conocimiento. Y la tercera pregunta, ¿cómo debe proceder el investigador para descubrir lo conocible? Remite al plano metodológico, según Garza, 1981, es un sistema de supuestos y reglas que se proponen para descubrir y comprobar la verdad. Esto quiere decir que este plano delimita los pasos, las reglas y los procedimientos que son necesarios para respaldar el proceso investigativo y dar respuesta al fenómeno seleccionado y así lograr el conocimiento a través del camino. De acuerdo a los planos o dimensiones referidas al sujeto, conocimiento y procedimientos, continuamos con los enfoques de la investigación. La investigación cuantitativa se propone determinar leyes universales que expliquen un fenómeno a partir de datos numéricos cuantificables, por lo cual busca probar hipótesis a partir de la recolección de datos. El enfoque cualitativo, que no puede ser cuantificado, pretende explicar el significado de un fenómeno social a través del análisis, evaluación o interpretación de informaciones que se recogen en entrevistas, registros, conversaciones, que pueden incluir observaciones del comportamiento o relatos personales de experiencias, por lo cual es subjetivo. Estos dos enfoques de investigación tienen importantes diferencias en cuanto al objeto de estudio, el modo de aproximación, el método y, por último, la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Todo lo anterior de acuerdo a los paradigmas de la investigación y a los planos del conocimiento, que circunscriben las características en cada caso. A continuación, mi compañera Marisela va a profundizar en el plano ontológico. A continuación voy a hacer una introducción al plano ontológico del enfoque cualitativo. La ontología es entendida como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la realidad. Se refiere a la concepción que el investigador tiene sobre la naturaleza de la realidad que estudia. El enfoque cualitativo se basa en una ontología constructivista. Cada persona construye su realidad a través de su interacción con el mundo.
De esta forma no existe una realidad única ni universal. Cada persona la construye de acuerdo a sus creencias, a sus valores, a sus principios. El rol del investigador en esta ontología constructivista es un participante activo en la construcción de la realidad. Debe evitar que sus expectativas y creencias influyan en los resultados de la investigación. Por su parte, el plano ontológico del enfoque cuantitativo, que se basa en la medición y la cuantificación de la realidad, está relacionado con una ontología realista. La realidad es objetiva y existe independientemente de la investigación. El rol aquí del investigador es un observador objetivo. No influye en la realidad que estudia. Los datos cuantitativos son fiables y generalizables, lo cual representan una realidad objetiva. El plano ontológico y los paradigmas de investigación. Los planos del conocimiento y los paradigmas de investigación son dimensiones que se relacionan entre sí. Cada paradigma está relacionado con un plano del conocimiento. El paradigma positivista está relacionado con la ontología realista. La realidad no cambia según la perspectiva del investigador. El paradigma interpretativo está relacionado con una ontología constructivista. Los datos reflejan la perspectiva del investigador y del contexto en el que se obtuvieron. El paradigma sociocrítico se relaciona con la ontología materialista. La realidad es determinada por las relaciones de poder. La investigación contribuye a la transformación social. Los paradigmas positivistas interpretativos y sociocríticos se basan en ontologías opuestas. Los paradigmas de investigación tienen implicaciones significativas en los métodos y técnicas de investigación, así como la forma como se aproxima al objeto de estudio. A continuación, mi compañera continúa con el plano epistemológico. Como dice mi compañera, voy a continuar con el plano epistemológico. La palabra epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento. Y este plano busca ver la relación del objeto y el sujeto. Para esto buscamos contestar también algunas preguntas. ¿Qué puede ser conocido? ¿Cómo podemos adquirir el conocimiento y si es posible adquirirlo? La epistemología viene de la mano de la ontología. La ontología y la epistemología se unen para crear o para dar esas teorías con las que vamos a seguir para nuestra investigación. Es importante tener en cuenta que esas teorías son esos paradigmas. Según Kuhn, un paradigma es un patrón o un modelo que incluye unas teorías que son aceptadas por un grupo de investigadores. Cuando surge un enigma, que es un problema que no se puede solucionar mediante ese paradigma, se desarrolla lo que es una crisis científica y por lo tanto hay una revolución que hace que se cree un nuevo paradigma que cumpla con esas características para poder darle solución a ese problema. Ahora vamos a mirar la epistemología desde el enfoque cuantitativo, cualitativo y el enfoque mixto. Tenemos el enfoque cuantitativo, que viene de la mano con el paradigma positivista, que intenta explicar la realidad y nos dice que la realidad existe y puede ser conocida de manera objetiva. En este paradigma, el sujeto está separado del objeto que se quiere conocer. El enfoque cualitativo intenta interpretar la realidad y este es subjetivo. Quiere decir que la realidad es conocida de manera diferente, depende del sujeto, es decir, que cada investigador tiene su percepción de la realidad. El enfoque mixto tiene el paradigma sociocrítico, que según Hill et al. 2017 surge como respuesta a las dificultades que presentan los dos anteriores. Este paradigma tiene tanto de la parte cuantitativa, del enfoque cuantitativo como cualitativo, pero un poco más del cualitativo, es decir, del paradigma interpretativo. Este paradigma mixto es flexible y los investigadores participan en la realidad y los participantes también se vuelven investigadores.
Ahora mi compañero va a continuar con el plano metodológico. Bueno, como dice mi compañera, entonces les voy a hablar del plano metodológico, inicialmente desde el enfoque cualitativo. Es un enfoque de investigación que se caracteriza por su naturaleza exploratoria y comprensiva. Dentro de sus características principales, entonces tenemos que este método busca comprender las realidades de la perspectiva de los participantes, utilizando métodos flexibles como observación, entrevistas y análisis de contenido. En los pasos del proceso de investigación encontramos que la investigación cualitativa involucra el diseño de la investigación, en donde está la determinación de las preguntas que van a ser parte de esa investigación y la selección de los métodos y técnicas cualitativas apropiadas. También la recolección de datos a través de entrevistas, observaciones, grupos focales, el análisis de los datos, que es la codificación y categorización y búsqueda de patrones comunes en la información. Y se concluye con la interpretación de esos resultados, de esos datos, que está basada en el contexto y la comprensión. Algunos de los autores destacados en este ámbito son Ansel Strauss, Barney Glaser, quienes desarrollaron la Grounded Theory, y Paul Ricoeur, conocido por su contribución a la hermenéutica. Ahora bien, este plano metodológico, pero desde el enfoque cuantitativo, se caracteriza por su enfoque en la medición y cuantificación de variables. Dentro de las características principales encontramos que se centra en establecer relaciones causales y generacionales a través de métodos estructurados como encuestas, experimentos y análisis estadísticos. El proceso de investigación cuantitativa implica el planteamiento del problema entendido como la formulación de hipótesis y los objetivos de la investigación, el diseño de la investigación, que es la selección de la muestra y el diseño del cuestionario, la recolección de datos a través de encuestas, cuestionarios, experimentos, análisis estadísticos, el análisis de los datos, que pues lo que hace es estadísticas descriptivas e inferenciales mediante las cuales obtiene conclusiones. Los autores, algunos destacados de este enfoque cuantitativo, encontramos a Karl Popper, conocido por su contribución al método científico y al falsacionismo, y Ronald Fisher, que hizo importantes aportes a la estadística inferencial. Ahora exploraremos la relación entre los paradigmas y los métodos de investigación y cómo influyen en el proceso metodológico. El paradigma positivista se basa en la observación controlada y la medición cuantitativa. Busca establecer correlaciones y leyes generales. Este enfoque se alinea estrechamente con el método cuantitativo, donde se utilizan encuestas, experimentos y análisis estadístico para recopilar y analizar datos. Por otro lado, el paradigma interpretativo se centra en la comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales. Se busca entender el significado de que las personas dan a sus experiencias. Este enfoque está en sintonía con el método cualitativo, donde se utilizan métodos flexibles como entrevistas, observación y análisis de contenido para explorar significados y contextos. El paradigma sociocrítico analiza las estructuras sociales y las relaciones de poder que influyen en la investigación y en la sociedad en su conjunto. Este enfoque busca la transformación social y la equidad. Puede integrar elementos de ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, para obtener un enfoque holístico y multifacético que aborde las complejidades sociales. En resumen, la elección del método y del paradigma depende del enfoque de investigación y de los objetivos del estudio. En muchos casos, una combinación de enfoques puede enriquecer la comprensión de fenómenos complejos. Es fundamental seleccionar el paradigma y el método que mejor se adapten a la naturaleza
del problema de investigación que queremos realizar y al contexto en el que se desarrolla dicho estudio. Muchas gracias.